En este vídeo vamos a ver la tercera presentación PowerPoint de soporte que acompaña al pack Los Despierta Rutinas y que va a permitir a los peques reforzar acciones diarias al tiempo que practicamos la hora. Al inicio os dejo el enlace al blog por si queréis ver todos los detalles y también a otros packs complementarios. Para poder reforzar la hora con nuestros peques vamos a encontrar distintos materiales, desde las fichas del Despierta Rutinas hasta las pulseras reloj o las láminas con relojes analógicos y digitales. En este caso os he dejado una sugerencia de uso para crear un rincón combinándolo con las decoraciones, títulos y las tarjetas de vocabulario. No me voy a parar a explicar la introducción ni las rutinas, así como el vocabulario para cada parte del día, ya que esto lo hemos visto en la primera y segunda presentación de soporte, cuyo vídeo encontraréis en este blog. Lo que sí voy a hacer es centrarme en la parte de las horas, que es exclusiva para esta presentación. Vamos a empezar a romper el hielo con la pregunta ¿qué hora es? Y en este caso tenemos el ejemplo de son las 7. Para explicar a los peques cómo se forma la hora podéis utilizar esta diapositiva en la que vamos a indicar que utilizaremos el verbo ser. Es solo cuando decimos la 1 y son para el resto de horas. Entonces si pinchamos van a aparecer los ejemplos. Es la 1 o son las 7. También podéis explicarle cómo vamos a decir los minutos. En este caso utilizaremos y cuando es del 1 a 30 minutos y de 31 a 59 minutos usamos menos. Aquí os dejo todas las explicaciones y ejemplos para que vosotros añadáis y expliquéis a los peques. Por ejemplo, son las 12 y 5 o son las 9 menos 10. También os lo he dejado un poquito más explicado con el y cuarto, y media, menos cuarto. Y aquí os dejo un resumen de los apartados que acabamos de ver. Si pincháis, van a ir apareciendo las distintas opciones. Los peques van a tener disponibles la ficha con toda la información que acabamos de ver, no solo en color, sino también para colorear. Para practicar con alguna de las horas tenemos esta diapositiva, de manera que podéis decir a los peques que completen cada reloj diciendo la hora correspondiente. Para comprobar, podéis pinchar y van a ir apareciendo las distintas opciones. Además, podéis, si queréis, pedir a un peque que salga a la pizarra y anote la oración o el resto de compañeros que lo escriban en su Despierta Rutinas. Aquí tenemos la ficha para que los peques dibujen las manecillas del reloj. Aquí otra variante que en este caso sería ver las manecillas y anotar la hora en la parte inferior. Y si queréis practicar escogiendo algún reloj en concreto, podéis pinchar en el dado para ver cuál es el reloj que tienen que completar. Entonces, simplemente pinchamos en el dado, un peque dice paro y en este caso nos ha salido el reloj que dice las 5 menos cuarto. Por lo tanto, los peques tendrán que anotar la hora en el reloj correspondiente. Además, también podéis utilizar este dado para juegos de dialogar, bien sean parejas o en grupos. También vais a encontrar fichas como esta que os pueden servir para hacer un dictado, de manera que decís una hora para que los peques dibujen las manillas y también anoten la hora en la parte inferior. Si queréis que os dure para múltiples ocasiones, podéis forrar con papel adhesivo transparente la zona donde vais a dibujar o escribir. Vais a tener disponible esta misma idea de ficha con los relojes que van a variar, en este caso marcando los minutos, y también esta otra opción. Además, contaréis con plantillas personalizables para que
escojáis la hora que queráis. Mientras los peques completan las actividades, si queréis podéis también utilizar esta diapositiva como fondo para que practiquen con el material escolar. Ahora que ya hemos visto las horas, podéis unirlas con las rutinas. En este caso tenemos la pregunta que dice: ¿qué haces a las 7 de la mañana? Me levanto. Entonces, para practicar tenemos el dado, de manera que podemos pinchar en él y un peque o responsable va a decir paro. Paro. En este caso nos ha salido: ¿qué haces a las 2:30? Entonces, los peques pueden dialogar con un compañero o en un grupo, o además anotarla en cualquiera de las láminas incluidas en este pack o las fichas del Despierta Rutinas. Si queréis, además, también podéis pedir a un peque que se haga la pizarra y anote la hora y responda con una acción. Si queréis escoger una hora en concreto, podéis utilizar esta diapositiva que no incluye el dado. También vais a tener esta otra variante, simplemente por si queréis que el formato sea distinto, pero la dinámica es exactamente la misma. Aquí tenéis otra variante que además podéis combinar perfectamente con las láminas en color para colocar en el rincón de la hora. Para seguir practicando, también podéis hacerlo en las portadas del Despierta Rutinas. Vais a tener distintos modelos, no solo en color, sino también para colorear, que os van a permitir reforzar las horas tanto en formato analógico como digital. Además, podéis meterlas dentro de una funda transparente o forrar con papel adhesivo para múltiples usos. Ahora os voy a enseñar las láminas con los relojes, así como algunas ideas de uso. Podéis hacer un dictado de horas, de manera que decís una hora y los peques tendrán que dibujar las manecillas en el reloj analógico o escribir los números en el digital. También podéis combinarlo con tarjetas, de manera que lo asociáis a una hora y la marcáis en la lámina. Podéis llevar a cabo un trabajo en parejas, de manera que uno dice o escribe una hora, bien sea en voz alta o en una pizarrita, y el compañero la representa en el reloj, bien sea dibujando o eligiendo una tarjeta. También podéis hacer una especie de juego de esquinas musicales con las láminas, de manera que colocáis un reloj en cada esquina del aula, cada uno con una hora distinta, ponéis música y los peques se mueven por el espacio. Cuando la música para, decís una hora y los peques tendrán que ir corriendo a la esquina con el reloj correcto. Podéis ir cambiando las horas, ya que podéis plastificar las láminas o meterlas dentro de una funda transparente. Además, también podéis llevar a cabo juegos con tarjetas en tamaño reducido, configurando la impresora. Podéis combinarlas con las pulseras, que vamos a ver un poquito más adelante, o la portada, que ya os acabo de enseñar. Y por último, podéis crear un rincón o un mural en el que practicar horas en cualquier momento. Aquí os dejo el ejemplo de la lámina con el reloj analógico, que lo vais a tener disponible en distintos formatos, tanto en color como para colorear. Otra opción para practicar con las horas son las fichas del Despierta Rutinas. Aquí os dejo un ejemplo. Vais a encontrar más modelos en la primera presentación PowerPoint de soporte. Aquí os dejo también alguna variante. En este caso tenemos el bocadillo para que escribáis el diálogo con la hora. El peque tendrá que dibujar las manecillas del reloj y responderá en la parte inferior con la acción o acciones que realiza en dicho momento. Contaréis también con más fichas para seguir practicando, de modo que podéis escoger la que mejor os venga. Las vais a encontrar también para la tarde, con la misma idea, así como la noche.
Si preferís, también tenéis disponible la opción del reloj digital. En este caso tenemos la diapositiva para introducir la pregunta y la respuesta y también ejemplos para que los peques escriban la hora. Una vez más, podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y lo anote o si no, que lo escriban en las fichas en formato papel del Despierta Rutinas. Como veis, si pinchamos van a ir apareciendo las distintas opciones. Al igual que vimos con el formato analógico, vais a tener distintos modelos de ficha para completar, así como el que tiene el dado. Dado que la dinámica es la misma, no me voy a parar a explicar cada una de ellas, simplemente os las voy enseñando rapidito. Vais además a tener disponible los modelos personalizables. Como nos dice Pedro, practica con las rutinas y las horas, así que vais a volver a tener la misma estructura, tanto para la mañana, la tarde como la noche. También vais a tener los modelos que incluyen los dados, las hojas de respuesta, exactamente igual que como vimos con el reloj analógico. Vais a contar con la portada para que vosotros personalicéis y utilicéis como hoja de respuesta. Y el último material que os voy a enseñar para practicar con las horas son las pulseras reloj. Aquí os dejo el nivel y algunas sugerencias prácticas y también ideas de uso. Encontraréis dos caras, la A y la B, que la podéis imprimir por dos lados. Os van a servir para escribir rutinas en cualquier momento del día, colocar las manillas al reloj, también en juegos de actuar y adivinar. Y si por ejemplo combináis con la cara B, podéis anotar acciones, hacer dictados como hoja de respuesta en cualquiera de los juegos que hemos visto o vamos a ver. Y también podéis retar a un compañero, de manera que escribís 3 acciones en la lengua materna. Entregáis la pulsera a un compañero y las tendrá que traducir. A mí, por ejemplo, me gusta utilizar la variante con música, de manera que cuando para, tenéis que buscar a un compañero e intercambiar las pulseras. También os he dejado algunas ideas de uso, como puede ser el juego musical, de manera que cuando para la música tienes que buscar a un compañero y preguntar por la hora. Además, siempre podéis plastificar los relojes y así utilizarlos en múltiples ocasiones. Podéis llevar a cabo el juego de la hora exacta, de manera que el profe dice una hora y los peques tendrán que buscar a un compañero con el reloj que marque esa hora exacta. Es bastante parecido al juego de Busca tu pareja, la diferencia que en este caso los peques llevan el reloj con la hora ya escrita. También podéis hacer dictados con relojes individuales, llevar a cabo juegos de memoria, de manera que colocáis parejas de relojes con la misma hora y los peques tendrán que hacer memoria para encontrar las parejas. Y ya por último os dejo sugerencias de cómo podéis colocar los relojes en los Despierta Rutinas o Despierta Historias y también combinarlos con otros materiales para crear rincones en los que practicar en cualquier momento. Aquí tenéis ya la diapositiva que podéis enseñar a los peques con la idea de colocar las pulseras en los laterales y también podéis expresar gustos. Como nos dice nuestro amigo Pedro, escribe la hora y qué haces en la pulsera. Os he dejado un modelo en versión completa y en color, pero lo vais a tener disponible en distintos formatos para que escojáis el que mejor os venga. Además, lo encontraréis también con el reloj digital para que vosotros practiquéis en ambos formatos o en el que queráis. Y ya por último tenemos la cara B, que podéis combinar con la cara A como os comenté antes. Vais a encontrar distintas opciones por si queréis personalizar. Así que espero que os hayan gustado los materiales y que los combinéis como mejor os venga. ¡Gracias!